sí. Bueno, les agradezco mucho a todos la presencia y sobre todo le agradezco un montón a Mario Caimi que esté hoy acá con nosotros en este intento de responder a la pregunta que nos suele convocar. No necesita Mario mucha presentación. Para los más jóvenes que no han transitado aulas con él, les leo un par de datos solamente. Saben todos que Mario ha sido el profesor de Historia de la Filosofía Moderna, de todos nosotros. Se doctoró por la Universidad de Mainz en Alemania. De hecho, se retiró como profesor titular de nuestra casa. Actualmente es el investigador principal del CONICET y dirige varios proyectos de investigación y ha dirigido muchísimos. Es un gran formador de recursos, Mario Caimi, y además es autor de textos fundamentales, sobre todo lo que hemos leído todos, traducciones importantísimas de Kant y del discurso al método de Descartes también. Y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Hay una cosa que yo les agradezco muchísimo que hayan venido. En realidad estoy un poco asustado porque ante semejante auditorio debería decir cosas sólidas, digamos. Pero además hay algo que no me salió muy bien. Yo esperaba que vinieran 10 personas, y entonces hice 10 copias de una cosa que podemos tirar así. No sé, Juan, aquí están las 10 copias. De todas maneras las voy a leer en voz alta, pero no podrían pasarlo así. Bien. Claudia Másico acaba de decir, esta es la pregunta, claro, es verdad, yo tampoco la sé responder. No puedo decir en realidad casi nada acerca de este tema que nos propone. Lo que puedo traer como contribución a estas jornadas no es una respuesta que es la filosofía, pero sí una relación de lo que yo fui aprendiendo acerca de la filosofía en todos estos años. Son más bien cosas sueltas, por eso no voy a tener una exposición sistemática, bien concatenada como debería ser, sino que voy a ir presentando buenamente algunas cosas que aprendí. Y en realidad la mayor parte de las cosas que aprendí se las debo a muchos de los que están aquí, porque se sabe que cuando más se aprende es cuando uno enseña, y bueno, ahí fue cuando aprendí algunas cosas que por ahí pueden ser interesantes para ustedes. Una de las más importantes cosas que aprendí es que hay muchos filósofos. Hay muchísimos filósofos. La pluralidad de las filosofías, que a veces incluso son opuestas unas a otras, lo deja a uno un poco solo frente a las perplejidades y a las preguntas que lo han llevado a filosofar. Pareciera que uno, un poco en soledad y a ciegas, tuviera que elegir a qué teorías otorgarles un asentimiento y a cuáles negárselo. Fichte decía que eso depende un poco de la personalidad de cada cual. Y esa es una de las razones por las que la filosofía es una ciencia insalubre. Esa soledad ante los temas fundamentales produce de verdad cierta angustia, produce las correspondientes reacciones más o menos desaforadas de acuerdo con el temperamento de cada cual, desaforadas en sentido negativo, y uno siente que, bueno, no, me voy a ir de este mundo sin haber entendido nada, u otras veces desaforadas en sentido positivo y uno abraza con desesperación algunas cosas. Pero quizá no sea inevitable que uno se deje invadir por la angustia. Quizás se pueda concebir la pluralidad de los filósofos de una manera más optimista, como si ellos también ofrecieran una pluralidad de abordajes de un mismo tema. Esa pluralidad hace posible aquello que recomendaba un filósofo medieval, Bernardo de Chartres, que decía que, bueno, uno es muy pequeño frente a todo lo que quiere saber,
pero entonces puede, por suerte, subirse a los hombros de los grandes, subirse a los hombros de los gigantes, y desde ahí puede alcanzar una perspectiva mucho más rica que la que podría alcanzar solo. Yo creo que esta recomendación de Bernardo de Chartres es una de las cosas más importantes y más lindas que pude aprender. Pero la pluralidad de filosofías y de filósofos, si bien lo enriquece a uno porque uno puede ver el mundo desde uno y desde el otro y obtener siempre perspectivas riquísimas, esa pluralidad conduce también a advertir que si bien la razón es universal y es el único instrumento confiable que tenemos para descifrar el universo, sin embargo se presenta siempre como una razón universal, pero en la versión sumamente limitada de una persona individual. Si uno no tiene en cuenta eso, la interpretación aparentemente racional del universo se convierte en una ideología, en una convicción quizá bien fundada, pero siempre convicción individual que usurpa el lugar de lo universal. La razón universal, esto se enojaría mucho Descartes y Spinoza, ¿no? Pero la razón universal es inalcanzable para el individuo singular, como no sea en escorzo. Como aquellas ideas kantianas, nunca puede darse la razón tampoco en una realidad efectiva, aunque siempre deba servir de guía y de aspiración para quien intenta razonar. Es decir, siempre hay que contar con la posibilidad de estar uno equivocado, por muy razonables, por muy racionales que parezcan los argumentos que ha desarrollado. Estos pensamientos obligan a buscar con mayor cuidado el significado de aquel propósito kantiano de darle a la filosofía la marcha segura de una ciencia, similar a la marcha de la geometría o de la física. Creo que es indudable que hay cierto progreso en filosofía y que ese progreso se basa o consiste en la suma de los esfuerzos individuales que se han ido sumando y corrigiendo unos a otros en el tiempo. Pero por otro lado, ninguno de esos perfeccionamientos, ninguna de esas correcciones puede negar que está debilitada por un cierto grado de relatividad inevitable. Mi propio juicio sobre los diversos aportes de los filósofos tiene una validez limitadísima, tiene una validez que podrá parecer universal desde mi punto de vista, no tengo más remedio, pero ¿cómo podría yo descalificar a un filósofo serio? ¿Tengo yo ese punto de vista de lo universal? ¿De verdad? No lo tengo. ¿En nombre de qué iba a descalificar yo a un filósofo que esa descalificación me llevaría a privarme de ese punto de vista por él expresado solamente para afirmar la validez absoluta de otro punto de vista que en último término es equivalente al primero? Creo que la respuesta a estas perplejidades sería flexibilizar la conciencia filosófica para que sea capaz de convivir con esa riqueza y esa variedad de la filosofía efectivamente existente. Pareciera que estuviera yo ahora expresando cierta variante del eclecticismo. No lo sé, creo que no. Creo que es un eclecticismo subjetivo, no es la tarea de fabricar una filosofía con los retazos de las filosofías que hay, sino que sabiendo las limitaciones subjetivas de quien piensa, uno procura evadirse de la adscripción a una filosofía única con menosprecio de las demás. Más que eclecticismo, eso parece un ejercicio de una tolerancia enriquecedora. Así se salva y se conserva la multiplicidad del pensamiento y se mantiene la posibilidad de explorar, de cambiar, de relativizar lo ya sabido. Esa marcha vacilante y modesta, esa creo que está más cerca del andar propio de una ciencia, o quizá más exactamente del andar propio de una investigación científica. Por eso creo que lo más prudente es reconocer que toda enunciación acerca de estas cosas, quiero decir, acerca del sentido del universo y de la existencia humana, es fragmentaria
y es solo un escorzo, y ya por eso no es absolutamente verdadera, es en cierto modo errónea. Lao Tse dice, el Tao que puede ser expresado, que puede ser formulado, no es el Tao verdadero. El camino que puede ser formulado no es el camino verdadero. La pretensión de abarcar definitivamente con palabras o con conceptos el universo o una existencia humana, como pretensión está bien, pero si uno se cree que pasó esto, entonces lo que tiene es una concepción un poco limitada o simplificada de esa existencia y de ese universo. Claro que esto no debería tomarse como una desvalorización de los esfuerzos de los filósofos de entender eso complejo e insondable que tienen adelante. Más bien al contrario, es un reconocimiento de que todos esos intentos de los filósofos tienen validez por más que se contrapongan. Otra cosa que aprendí de la filosofía es que es una ciencia que se degrada muy fácilmente. Fácilmente se convierte en autoayuda o en mera diversión con estructuras lógicas o con argumentos, o se convierte en ideología. No me refiero aquí, cuando digo ideología, a las convicciones políticas o religiosas o personales que cada cual es muy dueño de tener para sí. Me refiero a una cosa mucho más fea, a la convicción fanática de tener la clave universal, de ser dueños de la verdad y de estar autorizados a imponérsela a otros. Para poner eso en relación con lo que decía antes, esa convicción fanática se basa en la negativa a aceptar la pluralidad filosófica. En verdad es una especie de ignorancia que suele usurpar el lugar de la prudente reflexión filosófica. La ideología fanática ignora la inevitable deficiencia del razonamiento humano. Nuestro pensar suele apoyarse un poco inevitablemente en ciertos sobreentendidos que nos parecen comprensibles de suyo, sobreentendidos que no requieren mucha explicación, evidentes, y son sobreentendidos que muchas veces ignoramos, no sabemos qué estamos presuponiendo. Un viejo profesor que yo tenía decía que la filosofía consiste principalmente en detectar y someter a crítica esos sobreentendidos, que se nos presentan como verdades evidentes, comprensibles de por sí. Esto, digo de nuevo, no debería entenderse como si no hubiera que tener en lo privado convicciones profundas, pero sí debe entenderse como una precaución que se debe tomar al aproximarse a la filosofía para no comprar esa mercadería falsa que es la convicción fanática y la ideología en este sentido, esta convicción engañosa. Esta convicción así, de saber ya tener las respuestas, es lo contrario del reconocimiento que enseñaba Sócrates de la inevitable ignorancia en la que estamos. También se degrada la filosofía cuando se convierte en mera discusión de argumentos solo para verificar su solidez o su incongruencia. Cuando no se atiende al contenido, sino solamente a lo formal del argumento, con esa manera limitada de concebir la filosofía, se pierde de vista lo esencial. Al estudiar un libro de filosofía conviene buscar, me parece, lo que el filósofo quiso decir, y no solamente el lugar donde se equivocó o se contradijo. Lo que quiso decir seguramente será importante, aunque ocasionalmente la expresión sea imperfecta. Dos filósofos de la modernidad explicaron esto de una manera muy clara. Uno, por supuesto, fue Descartes. Al final del prólogo de las meditaciones, había alguien que me decía que estaba traduciendo el prólogo de las meditaciones hace un minuto. Al final del prólogo de las meditaciones escribe, cito a Descartes: por lo que respecta a aquellos que sin preocuparse por comprender el orden ni la conexión de mis razones se ponen, como es costumbre de muchos, a discutir las proposiciones aisladas, esos no obtendrán gran fruto de la lectura de este escrito. Hasta ahí Descartes sobre las meditaciones. Y otro que dijo que tuvo el mismo pensamiento y que me condujo a mí a concebirlo fue Spinoza, con un raro ejemplo que hay en la ética de la gallina. Si uno pone gallina, como se dice igual en latín que en castellano, aparece el pasaje que es la parte 2 de la ética, proposición 47.
Cito a Spinoza: por eso, si consideras lo que tienen en la mente y no solamente lo que dicen, verás que no yerran. Parecen equivocarse solamente porque creemos que tienen en la mente los mismos números que tienen sobre el papel. Pero si no fuera así, no creeremos que yerran en nada. Así como no creí que errara uno a quien hace poco oí que clamaba que su patio había volado a la gallina del vecino. Porque entendí bien lo que tenía él en la mente. Que era justo al revés, hasta ahí la cita, ¿no? Que era justo al revés, era la gallina la que había volado. Pero no le importó a Spinoza y se quedó con el contenido y no con la formulación. Eso es, en mi opinión, lo que conviene buscar, lo que el filósofo vio, lo que tenía en la mente. El propósito del estudio de los grandes libros es precisamente alcanzar eso, y no solamente jugar con los argumentos como si fueran meros mecanismos ingeniosos. Claro que eso no debería entenderse como si dijera que hay que menospreciar lo que efectivamente aparece en los escritos. Al contrario, hay que atender a eso con todo cuidado, evitando, como decía el mismo Descartes, la precipitación. Se supone que quien ha escrito esos libros ha sopesado cuidadosamente cada palabra, precisamente para explicar con exactitud el mensaje complicado que pretendía transmitir, para que no se entendiera mal aquello que muchas veces iba en contra de lo que el sentido común y la costumbre sugerían. Más de una vez incluso le pasa desapercibido a una lectura demasiado rápida algún signo de puntuación que cambia por completo el sentido del texto. Digo esto como relativización de lo que acababa de decir, apoyándome en Spinoza y en Descartes, que hay que atender fundamentalmente al sentido. En realidad, un poco fuera de mi programa, diría, la joya, el tesoro, está en el sentido del libro. Si puedo hablar un poco en lo personal, muchas veces les habrán preguntado a ustedes cómo se les ocurrió estudiar filosofía. Bueno, no sé bien cómo fue, pero lo que sí sé es que lo que yo buscaba eran los tesoros que estaban escondidos en esos libros. Por eso mi trabajo en filosofía fue más bien de historiador, de lector de esos clásicos. Y justamente encontrar ese tesoro escondido es lo que me parece que subrayaban Spinoza y Descartes. Pero claro, eso no lo vayan a tomar como que, bueno, no importa la expresión. En la mayoría de los grandes autores, en todos los grandes autores, la expresión está cuidadísima. Cada palabra está sopesada al extremo para que diga exactamente eso difícil que el filósofo vio y trata de transmitirnos. Como si fuera un explorador que hizo recorridos por tierras exóticas, difíciles, a donde casi nadie sino él puede ir, y nos trae una relación de su viaje. Otra cosa que aprendí es que en filosofía la expresión debe ceder su lugar a la construcción. Para eso hice circular ese poema de Rilke. Me gustaría explicar esto mediante este poema de Rilke. Es decir, como seguramente no lo consiguieron todos, lo voy a leer en voz alta. La traducción es bastante mala, la hice yo mismo, pero digo es muy mala porque es muy exacta, pero acá se trataba de traducir poesía y la exactitud estaba por ahí de más, ¿no? Mientras atajes lo que tú mismo has arrojado, todo es habilidad y ganancia fácil. Solo cuando de repente eres el que ataja una pelota que te arrojó, que lanzó al medio de ti una jugadora eterna, con impulso exactamente logrado, en uno de aquellos giros de los de Dios cuando construye sus grandes puentes, solo entonces la habilidad de atajar es una facultad, no tuya, sino de un mundo. Y si llegaras a poseer la fuerza y el coraje para devolver el tiro, no, más maravilloso aún, si olvidaras el coraje y la fuerza y ya hubieras lanzado, como el año lanza a los pájaros, las bandadas de pájaros migrantes, que un calor más viejo le lanza a otro más joven por encima de los mares. Solo cuando tienes ese arrojo, participas en el juego de manera válida. Ya no te haces fácil el tiro, ya no te lo haces difícil.
de tus manos sale el meteoro y corre veloz por sus espacios. Hasta ahí Rilke. Creo que se trata de una reflexión sobre la creación literaria. Como si dijera, como si hubiera dicho, mientras intentes expresar lo que está en ti, mientras solo trates de expresar las ideas que se te ocurren, todo te será comparativamente fácil. Esa poesía que solo expresa a su autor está al servicio del autor. Con respecto a ella, dijo una vez un escritor colombiano, Eduardo Vallejo, que la poesía, esto es una cita de Eduardo Vallejo, la poesía es uno de los males de nuestro tiempo, dijo Vallejo, ¿no? Todos tenemos algo que podría ser expresado, pero que difícilmente les interese a los lectores, porque ellos a su vez tienen también cosas propias para expresar, cosas que aunque no las expresen, les interesan más. Porque a cada cual le interesa, en primer lugar y muy justificadamente, lo suyo. Pero hay una obra que no es mera expresión del autor. Si hay en ella tal expresión del autor, es solo como un momento secundario y accesorio. Esa poesía es, ante todo, respuesta a una solicitación, a un desafío de origen divino, al envío que hace la jugadora eterna. Y el autor es entonces solo un momento, un segmento del arco inmenso de los que traza Dios en su diseño del mundo. Y eso es más maravilloso todavía, dice Rilke, si la respuesta, la devolución del tiro, no es premeditada, sino que obedece ella también a una especie de ciega necesidad de la esencia del autor, como una respuesta inevitable e impensada. La obra sale del autor, en este caso ideal, como salen del otoño las bandadas de pájaros migratorios. El autor entonces participa de un juego divino, participa de manera válida en el inmenso juego que en realidad exige fuerzas muy superiores a las de un individuo singular, son las fuerzas del mundo entero, y el poema, ese poema así nacido, es entonces una especie de cuerpo celeste que por derecho propio, como un elemento más del diseño divino del mundo, corre veloz, como dice Rilke, por los espacios. Lo que dice ese poema sobre la creación poética puede aplicarse muy bien a la filosofía. El ejercicio de la filosofía, creo yo, no es el lugar adecuado para expresarse uno mismo. Lo que se busca en primer término no es exhibir la peculiaridad de la propia personalidad, ni de la propia cultura, ni de la propia nacionalidad, como se. Lo que se busca es la verdad universal. Lo que le interesa al filósofo es la cosa que está estudiando, el problema que quiere resolver, o incluso el trabajo que está escribiendo. Quiere que este trabajo se sostenga, que sea claro, que diga lo que tiene que decir. La expresión del sujeto se dará por añadidura, como una consecuencia colateral no buscada del ejercicio de la investigación. Si la filosofía fuera primariamente expresión, estaría fatalmente expuesta a la objeción de que sus conclusiones, que pretendían ser universales, no fueran más que distorsiones de lo real en favor de un punto de vista predominante. Por eso, y quizá también por otras cosas, nunca, pero esto también es una cuestión personal, nunca pude estar muy concordante con mandatos como esos de la autenticidad que decía Heidegger, ¿no? Cada una de las briznas de césped de una pradera tiene su propia perspectiva sobre la pradera entera. Son miles y miles de puntos de vista diferentes, todos insustituibles. Pero su particular punto de vista le interesa solo a cada brizna singular. Las otras están ocupadas cada una con el suyo. Solo en algunos casos excepcionales, solo en esos casos de genialidad manifiesta, es decir, solo en los casos de esos autores que uno estudia en la historia de la filosofía, aparecen puntos de vista sobresalientes que abarcan el conjunto de una manera nueva y válida para muchos. Pero yo por lo menos nunca pretendí tener esa genialidad en mí, y entonces mi tarea fue más bien la de estudiar a los filósofos. Alcancé a través de los otros esa perspectiva, a través de los grandes constructores de sistemas, de aquellos que han recibido ese mensaje divino del que hablábamos, y lo mejor que se pudo hacer fue, lo mejor que yo pude hacer fue subirme a los hombros de ellos. Otra cosa que aprendí también es que la filosofía no es autoayuda, no es provecho humano. En el tiempo de mi abuela se decía, bueno,
tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y daba la impresión de que, bueno, ¿para qué entonces ese inmenso esfuerzo siempre frustrante de hacer filosofía si ya sabemos que son esas tres cosas en la vida? Y bueno, había que responder para justificarse que no era así. Pero yo creo que ese es un capítulo que mejor no vamos a desarrollar porque ya hablé demasiado y dejo aquí. Gracias. A lo mejor hay alguna pregunta o algo, sí. Bueno, y ahora sí, vamos a las preguntas. Había preguntas. Sí. ¿Quién se anima? Bueno, voy arrancando yo. Tengo una ventaja de un texto reciente de Mario, que de hecho van a poder leer todos a partir del lunes, que sale el número 1 de la revista de Avatares Filosóficos. Hay un texto delicioso de Mario, donde de hecho me quedé pensando porque ahí trabaja sobre el tema, estas cuestiones de las visiones universales y los intentos occidentales por una especie de texto de construcción, un texto sagrado. Lo pensaba en relación con esto que decía recién sobre... En realidad son todas escorzos aquí también. Por supuesto que en más de 30 años, no, más de 40 años, no, más de 40 y tantos años que estuve haciendo estas cosas, siempre uno reflexiona y trata de, incluso hasta de justificar frente a la abuela que dice, ¿por qué si ya salud, dinero y amor? Uno trata de justificar y de ver por dónde va la cosa, pero yo encaraba por un lado y por otro. Se puede naturalmente hacer compatible ese textito que va a aparecer el lunes con todo esto, pero también se puede encararlo independientemente, ¿no? No, en el textito decía algo así como, es muy notable que si bien Occidente, sobre todo el Occidente filosófico, está muy basado en la Biblia no es un texto producido en Occidente, sino en Oriente, y entonces pareciera que allí donde justamente sería mejor no leer el texto traducido, sino leer el original, allí hubo que conformarse con la traducción, ¿no? Se estudiaba bien el hebreo en tiempos en la modernidad temprana y hasta hace muy poco en la universidad como una de las 3 lenguas clásicas, pero el arameo, que yo sepa, era muy poco conocido y sin embargo la gente juraba sobre los evangelios. Entonces el quiebre tremendo de esa cultura en el Renacimiento me daba la impresión de que había producido algo así como el deseo, no sé si consciente o inconsciente, de escribir algo que fuera un libro fundacional semejante a lo que es una Biblia. No que se pusieran a escribir Biblias, Descartes o Spinoza, no, pero la intención se nota por todos lados, ¿no? Cuando Descartes dice, una vez en la vida hay que dejar de lado todas las convicciones, no como hacían algunos filósofos que decían, bueno, está bien, Leibniz mismo dice, tengo la suerte de haber sido educado en el cristianismo, y entonces eso no lo pongo muy en duda, pero Descartes dice, no, pongamos en duda verdaderamente todo, y empecemos de nuevo, y ese empezar de nuevo parece que es un empezar fundador, con un texto fundador, que dice, quiero realmente comprender, quiero escribir algo que explique el universo sin presupuesto. Y me parecía que en la filosofía moderna hay algo de esto. Después me hicieron ver amigos más conocedores que yo, que en la filosofía clásica griega también hay muchísimo de esto, ¿no? Que realmente incluso se concebían a sí mismos muchos filósofos como cabezas de sectas, no sectas en un mal sentido, sino cabezas de movimientos cuasi religiosos. Así que parece ser que en la filosofía hay un poquito de eso, sí. Pero me parece que lo más
interesante en este punto es la pretensión de universalidad, pero no pretensión en el mal sentido de, bueno, miren, lo que yo hago o digo es universal, como decía una vez Camus sobre ser francés es tener una especie de patente de universalidad, porque lo que uno dice en francés vale para todo. No es eso, ¿no? Lo decía lógicamente de manera irónica. No es eso, sino la pretensión de universalidad en el sentido del deseo de universalidad. Cuando Descartes dice, aunque sea una única proposición, aunque no sea más que una proposición de dos palabras, pienso, existo, pero que sea universal, que esté fuera del alcance de las garras de ese genio maligno, que también podría disfrazarse a veces de relativizador cultural. Usted piensa así porque es no sé, porque pertenece a ese siglo, y si no, su universalidad no es tal. Usted piensa así porque pertenece a esa cultura o a, qué sé yo, porque es eurocentrista y con eso fracasa su filosofía. Hay algo de eso, claro, siempre es relativizado, pero ese deseo de universalidad, esa pretensión siempre frustrada, pero o casi siempre frustrada, esa no se relativiza. Y esa creo que es la intención, lo que busca el filósofo. Gracias a eso se salva de todas esas acusaciones de se piensa así porque pertenece a la burguesía en ascenso al final de la Edad Media, en fin, todas las relativizaciones que a uno se le puede ocurrir. Y el filósofo diría, bueno, sí, lo siento mucho que sea así, lo lamento, pero yo quisiera ser universal, y lo que digo, y no es universal, no le hagan caso, tírenlo a la basura, quédense con lo universal, o por lo menos busquen lo universal, y apóyense en lo que no es, en lo que es condicionado, solamente como en una escalera para alcanzar esa universalidad, el punto de vista de Dios, ¿no? Para Spinoza. No siempre es, en lo personal, no siempre es bueno el punto de vista de Dios, nos queda demasiado grande, ¿no? Si uno adopta, como Spinoza aconseja a cada paso, si uno adopta el punto de vista de la razón y el punto de vista de Dios, todo es tan perfecto, pero tan perfecto, que uno queda reducido a la nada. ¿Para qué levantar la basura si la basura obedece con toda exactitud las leyes de la física, que son unas leyes bellísimas, divinas? ¿Para qué? No sé, todo, ¿no? Entonces, ¿para qué tener proyectos propios? ¿Para qué enamorarse o gustar de alguna cosa? ¿Qué sé yo? Si dentro de una eternidad o dos eso será totalmente olvidado, indiferente, insignificante. El punto de vista de Dios nos queda grande, pero es una especie de término de medida o de en la matemática hay eso de hacia dónde apunta una serie, ¿no? Y hacia ahí debe apuntar. Creo que sí, que eso es la universalidad filosófica. Bueno, no sé qué lo diría ahí. Hacer una preguntita, ya que mencionó a Lao Tse, pedirle su opinión acerca de cuál sería la diferencia, si es que la hay, entre un modo de hacer filosofía oriental, como en ese caso, o en el modo occidental. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, es verdad. No es que yo conozca mucho de filosofía oriental, conozco a Lao Tse y a Confucio y nada más. Pero Lao Tse se basa muchísimo en el I Ching, en un texto anónimo que estudiaba también Leibniz, ¿no? ¿Saben lo que es eso del I Ching? Si ustedes saben que estamos en el otoño, saben cuál va a ser la estación que viene, ¿no es cierto? El invierno. El I Ching tiene 68 situaciones posibles, matemáticamente determinadas por un sistema binario. Entonces, si uno llegara a saber en cuál de esas 68 o 64, no me acuerdo, si uno llegara a saber en cuál está, puede adivinar el futuro próximo, porque es la estación que viene, ¿no? A su vez, el I Ching y Lao Tse también se basan en una partición del universo en un aspecto luminoso y un aspecto oscuro, el yin y el yang. En ese sentido, la filosofía oriental pareciera tener cierta debilidad con respecto a la occidental
sobre todo me refiero en este caso a la moderna occidental, que no quiere tener ningún presupuesto, no quiere partir de ninguna base predada. Por otro lado, Lao Tse, más que Confucio es más bien filosofía práctica, ¿no? Pero Lao Tse, que es filosofía teórica, metafísica, Lao Tse es más prudente que el filósofo occidental en general. Es más prudente y empieza justamente eso que cité, creo que es el primero de los versos del poema, ¿no? El camino que puede ser recorrido, el camino que puede ser expresado, el principio que puede ser expresado, ya por eso solo ya no es el principio verdadero. Como si reconociera de entrada que quisiéramos tener el principio, el libro se llama el libro del camino, ¿no? El libro del Tao, quisiéramos tener el principio, pero nos queda un poco grande y cualquier sustituto que tengamos del principio va a ser un escorzo, una representación deficiente. En ese sentido, la filosofía oriental pareciera más prudente. Hay un libro precioso de los autores argentinos, Fernando Tola y Carmen Dragonetti, La filosofía de la India, donde exponen una cantidad de escuelas filosóficas de la India y se ve que la riqueza de la filosofía oriental es inmensa y lo único que podemos confesar es un montón de ignorancia, pero bueno, es lo que hay, lo que podemos hacer. Siempre el arte es largo y la vida breve, ¿no? Eso, no sé si con eso contesté algo. Con respecto a, digamos, les pido su opinión, no la metodología o el modo de acercarse a ciertas preguntas. Porque, digamos, yo creo que Lao Tse escribe por medio de inspiración divina. El filósofo parte de ahí también, o desde dónde parte para poder... No sé por qué dice que Lao Tse escribe por inspiración divina, más bien era un pobre funcionario que tuvo que escaparse de la China porque se vio envuelto en un lío político y lo que escribe ahí es un poco las conclusiones que saca a fuerza de conocer muchísimo lo que era la corte, el mundo político y el mundo humano en general. No creo que escriba por inspiración. Hablo realmente de cara dura porque no soy... Sí, me parece que acompaña a la pregunta que usted puso en su charla. No sé si tiene respuesta o es conducente, pero es ¿para qué sirve la filosofía? Si es que tiene un sentido que pueda desarrollarse en una charla o puede explayarse, porque siempre un interrogante que me acompañó en todo mi etapa de estudio, mi trabajo. Dos citas para contestar. Una de mi abuela y otra de Einstein, para que vean. La de mi abuela ya la hice, salud, dinero y amor. Con eso tenemos todo lo que sirve. O sea que la filosofía evidentemente escapa un poco a esta pregunta. Pero la de Einstein también es interesante y dice, ¿para qué sirve un recién nacido? No se puede contestar una pregunta así, ¿no? Por eso quizá le pusieron filosofía. Si fuera sabiduría, Sofía, ¿verdad? Uno diría sirve para un montón de cosas, para manejarse en la vida, para dominar al prójimo, para enriquecerse, qué sé yo, para muchísimas cosas. No, para pasarlo bien, si fuera sabiduría. Es filosofía porque cae fuera de estas posibilidades de preguntarse para qué sirve. Y es simplemente que uno lo hace porque o bien se enamora, como suelen decir los filósofos que me preguntan, o bien, como es en mi caso, porque no sirve para otra cosa, uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, se entusiasma con esas visiones o con esos textos y sí, se enamora de eso, ¿no? Ya lo habrá visto, porque sé que usted cursó muchísimo, cómo eso trae un resultado, una especie de no utilidad práctica, no utilidad pragmática, pero trae una especie de enriquecimiento de la mirada que es fabuloso. O sea, muchas veces al dar clases y al estar con los alumnos, yo me sentí casi como en la isla del tesoro, ¿no? Que buscaban el tesoro escondido, que era el tesoro del capitán Flint.
que seguramente era riquísimo y maravilloso. Y estaba, uno agarraba los libros, era tan arduo como en la Isla del Tesoro, había que luchar años, décadas a veces, pero de golpe aparecía el tesoro ahí adelante. Uno leía Spinoza y no entendía nada, o leía la Crítica de la Razón Pura y no entendía verdaderamente nada. Y bueno, pero después de años y de ir a clase o de leer comentaristas o qué sé yo, o como me pasó a mí, si tenía la suerte de encontrar un comentarista especialmente bueno, de golpe se daba cuenta de que había verdaderamente un tesoro, pero no un tesoro como el de que contempla el cielo estrellado en la noche, ¿no? Cita de Kant. ¿No? El cielo estrellado en la noche queda ahí realmente impresionado, lleno de admiración, como decía Kant. Eso no sirve para nada, mirar el cielo estrellado. Sí, yo le quería hacer una consulta. Señaló en su exposición, problematizó, digamos, los límites del eclecticismo filosófico, después señaló la cuestión de la pretensión de universalidad, y si no recuerdo mal, en su exposición al menos 2 veces señaló la cuestión de carácter sistemático. La pregunta es básicamente la relación entre la filosofía y este carácter sistemático. Si es la voluntad de construir sistema uno de los rasgos, si no esenciales, más valorables de las grandes obras filosóficas. Está bien, yo creo que entendí. Pero depende un poco, me parece, la respuesta a esta pregunta depende un poco de dónde esté asentado uno de manera predominante. Quiero decir, yo estoy predominantemente asentado en la filosofía moderna y ahí se sabe que los sistemas son importantísimos. Pero me decía el profesor Cordero de filosofía platónica que Platón, no es una cita de Cordero, la responsabilidad es mía de la barbaridad que se pueda decir, pero Platón no tiene un sistema. Aristóteles, como yo lo conozco, no tiene propiamente un sistema. Uno puede encontrar ciertos principios que se conservan todo a lo largo de las obras, pero lo que él hace es atacar, hacer siempre ese Deuteron Plus, esa segunda navegación que dice en el Fedón, ¿no? Empecemos de nuevo, porque dejemos esto que hicimos y no nos preocupemos mucho por la coherencia sistemática, ataquemos el problema desde este otro punto de vista, y después desde otro y así, sin atarse. Los modernos habían encontrado, eso es lo grande de Descartes, habían encontrado en la matemática una herramienta que les pareció formidable y entonces eso les permitió construir sistemas. Y para ellos era esencial, central, importantísimo, y gracias a que construían sistemas pudieron desarrollar su filosofía, no al revés. El sistema les sirvió, ellos no lo sabían, ellos creían que estaban construyendo un sistema, pero en realidad la idea de sistema les servía para desarrollar con cuidado, de manera prolija, todo lo que tenían para decir, todo lo que veían. Cuando Spinoza ve la sustancia y desarrolla toda su filosofía a partir de la proposición 1 de la ética, gracias a eso puede construirla. Pero yo creo que lo que dice es más que la estructura sistemática. Me llevó bastante más de 10 años tener una idea más o menos de qué quería decir Spinoza. ¿Y saben por qué? Porque muchos comentaristas decían, bueno, para entender esto mejor vamos a hacer la red. Esta proposición remite a tal otra y a la otra, a tal otra y así. Y todas esas redes al final me dejaban atrapado como un pez, ¿no? Y no, había que ver que el patio voló a la gallina del vecino y qué quiso decir, qué tenía en la mente el que dijo eso. Claro que el sistema ayudaba un montón, pero ayudaba, no era lo esencial, me parece. Allá hay una pregunta. Y allá había otra. Ay, perdón. No, mejor no. No, yo quería preguntar lo siguiente. Como comparto naturalmente que la pretensión de validez universal sea así como una característica esencial de la filosofía. Pero la pregunta sería entonces, ¿por qué no hacemos matemática? ¿Qué es lo específico de la filosofía? Porque la matemática comparte con la filosofía esa pretensión de validez universal y muchas veces no se queda en la mera pretensión, sino que, aunque sea un
pequeños trozos alcanza? Sí, es una linda pregunta, una pregunta excitante, porque el presupuesto no lo comparto del todo. La matemática hace proposiciones universales y la filosofía le dice a la matemática, por lo menos la filosofía kantiana, ¿no? Le dice a la matemática, sí, pero fíjate que tu proposición es universal hasta donde alcanzan los límites del espacio y del tiempo y de la comprensión humana. Y yo, filosofía, estoy tratando de señalarte que hay un más allá de esos límites. Que tu universalidad, que está muy bien, es una universalidad que se olvida de una dimensión importante, que es la dimensión de lo inalcanzable, de lo no matematizable. No solamente en el sentido que dice Pascal, ¿no? La razón tiene, el espíritu de sutileza tiene, ve cosas que la razón geométrica no ve, pero sí también en ese sentido, ¿no? La matemática sería ignorante de sus propios límites si no estuviera la filosofía ahí para decirle: podés avanzar infinitamente, pero nunca vas a pasar a otro mundo que también está ahí, aunque no lo podamos alcanzar. Creo que por ese lado iría un principio de respuesta. No sé si es satisfactorio. Sí, digamos, entonces la pretensión de validez universal de la filosofía podría reformarse en una pretensión de fundamentación última, que sería, en ese caso, inalcanzable para la matemática, sí sería alcanzable para la filosofía. Propongo. Sí, está bien, pero es lo que muchas veces se dice, ¿no? La filosofía es la ciencia de los primeros principios, ¿no? De fundamentación última. Pero lo que yo decía cuando hablaba de pretensión de validez universal, no contradecía eso, pero yo me refería un poco a otro aspecto del tema, ¿no? A la pretensión en el sentido de la intención del filósofo, de decir algo que escape a las garras del genio maligno, a la objeción obvia que siempre... Eso lo dice usted porque está parado ahí, pero si estuviera parado allá diría otra cosa y qué sé yo. Bueno, está bien, yo soy Descartes, yo estoy en Francia del siglo XVII, estoy enamorado de la matemática y soy europeo. Por consiguiente, no entiendo bien lo que dice Lao Tse y no entiendo bien los que dicen que otra cosa que no sea matemática y qué sé yo, y lo siento mucho, y estoy realmente preso de un genio maligno que me hace ver como universales, como decía bien Montaigne, ¿no? Me hace pensar que son leyes universales las que son los reglamentos que rigen en mi aldea. Pero lo que yo quiero es la ley universal. La intención, el propósito, lo que le da sentido a mi esfuerzo es la ley universal, aunque no la alcance nunca. Quiero salir de la aldea. En ese sentido quería yo hablar de ley universal, de pretensión de universalidad. Allá atrás me parece que hay una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta que quizás peque un poco de falta de humildad, pero usted refería lo importante que era ver a todos los filósofos de su perspectiva, tratar de entenderlo y disfrutarlo. Me parecía que ese es un ámbito muy importante como estudiantes de la filosofía, pero cuando uno se ve a los filósofos, parece, primera apariencia al menos, que gran parte de su actividad es la crítica. De su actividad crítica, de hecho así pareciera ser que avanza a paso la filosofía, criticando el pasado, criticando los presupuestos de los pasados que hoy en día ya no son varios, no sirven. Y especialmente si confiamos, como yo confío en usted, que la filosofía tiene que ver con la vida y con la práctica. No solamente no podemos pensar en que todos son válidos, sino que ni siquiera podemos actuar como que todos fueran válidos. Porque ya nos casamos con algo, actuamos con algo. Es verdad. Y no sé, yo le quería preguntar porque me pareció como que si la crítica hubiera sido un poco extirpada. No, para nada. Tiene razón en los dos aspectos de su objeción. Por un lado, es verdad que gran parte de la tarea filosófica consiste en crítica. Por otro lado, también es verdad que gran parte de la realización de la filosofía consiste en una práctica.
Con respecto a esto último, la respuesta es fácil. Acepto la crítica. Mi interés personal en la filosofía siempre fue más bien teórico y no práctico. Yo no traté ni podría tratar jamás de poner en práctica la filosofía en mi propia vida personal. Me saco el guardapolvo de filósofo y me voy a jugar con mi nieto y no quiero ahí. Hubo uno que lo hizo, hubo uno que se llamó Schleiermacher. Hablo un poco de oídas, ¿no? Pero lo que decían de Schleiermacher era que había estudiado muy bien, claro, la ética kantiana. La ética kantiana muestra que ceder a las inclinaciones es malo y que hay que templarse en dominar las inclinaciones para proceder de manera racional y libre. Entonces tuvo un bebé y frustró deliberadamente todas las inclinaciones del bebé y el bebé naturalmente se volvió loco, ¿no? Entonces, inspirado en esos ejemplos, yo dije mejor no. Y aparte porque cada uno tiene algún tipo de mentalidad. Bueno, la mía era una mentalidad teórica, bueno. Así que ahí no lo puedo ayudar mucho. Pero en lo otro creo que tiene razón que la crítica, pero la crítica es una parte del trabajo y es un trabajo para llegar a algo. A lo mejor, ¿por qué vamos a ponernos a dar directivas? A lo mejor hay gente que encuentra su justificación y su gusto en la tarea filosófica en criticar los sistemas, en desmenuzarlos, demolerlos, destruirlos y ya está. Puede ser, ¿no? Ahí no hay mucho que decir. Por eso yo no quería hablar sobre qué es filosofía, sino qué me pasó a mí con esto, qué fui viendo y recogiendo a lo largo de los años. Porque, ¿cómo podría yo decir, no, mire, está equivocado, no haga crítica? No, justamente Kant hace crítica y lo hace 3 grandes veces, la razón pura, la práctica y la facultad de juzgar. Claro, era necesario, pero era necesario para descubrir algo, para descubrir verdaderamente algo. Si se entendió como que yo dijera la crítica es superflua, me equivoqué, me expresé mal y retiro parcialmente lo dicho. Una pregunta. Estaba pensando vos. Si la filosofía, o sea, hay distintas o múltiples filosofías, cada una tiene un progreso que es inmanente a sí mismo. ¿Se agotan esas filosofías y cuál es la posibilidad del diálogo entre sí? ¿De dónde? Si es que pueden dialogar. O si cada una crece de sí misma. A veces hay diálogo y a veces no. Kant fue muy capaz de dialogar con los empiristas, pero yo no estoy muy seguro de que los empiristas fueran muy capaces de dialogar con Kant. No estoy seguro. Por eso me parece que el punto de convergencia para el estudioso, no sé cómo será la filosofía para el filósofo tocado por la mano divina, ¿no? Pero para el estudioso el punto de convergencia es uno mismo. Uno se asoma a una y otra de las filosofías y ve cosas maravillosas. Eso es una cita de Lord Carnarvon. Parece ser que cuando Lord Carnarvon estaba excavando la tumba de Tutankamón, se rompieron la última pared y se asomó al hueco donde estaba la tumba, que no había, una de las pocas que no habían sido saqueadas, iba a decir rapiñadas, saqueadas. Y entonces él se asomó por un huequito chiquito y los demás quedaron atrás y le dijeron, ve algo. Y él dijo, cosas maravillosas. Y yo creo que lo que pasa es eso, ¿no? Está ahí, ve, se asoma por ahí, ve cosas maravillosas y después cierra el libro y a lo mejor se convenció y a lo mejor no, y agarra otro y ve otra vez cosas maravillosas. No sé si se podrán hacer todas. Hay muchas que sí. Yo creo que en la filosofía moderna hay un hilo conductor que va de Kant a Fichte o Hegel o un poco más acá, y hay un hilo que van progresando unos sobre otros y a la vez haciéndose posibles unos a otros, porque el progreso no es simplemente este estaba equivocado, a la basura y agarremos el próximo, sino modifiquemos un poquito acá y allá para ver si la máquina funciona un poco mejor, y efectivamente funciona mejor, ¿no? Creo que en la moderna. Por eso pasa muchas veces que se pone de moda un filósofo que parecía
superado y yo qué sé, que cómo vamos ahora a tratar de fulano, digamos. Y resulta que se pone de nuevo, la gente lo descubre porque ve que todavía funciona. Sí, yo no sé en qué orden se han presentado. Bueno, usted habló de la multiplicidad de filosofías, incluso de grandes filosofías. Sin embargo, usted se especializó concretamente en algo. No digo esto como crítica, sino más bien para hacer una consulta personal, y es ¿qué fue usted lo que lo llevó para responder al problema de la relativización desde el punto de vista de la filosofía moderna y específicamente desde el punto de vista kantiano? Sí. ¿Fue algo patológico? No sé responder, no es la primera vez que me hacen esta pregunta y no sé responder bien. Probablemente había cierta afinidad que yo no veía muy clara y que funcionó y bueno, se dio así, ese tipo de pensamiento. Pero fíjese que yo hace un momento decía una afinidad con el Kant teórico que sigue siendo muy fuerte y un poco de cuidado con el Kant práctico porque no sé, lo mío no es lo práctico, pero puedo decirlo así de esta manera tan poco tosca, no es lo mío. Pero pienso que si hubiera ahondado lo suficiente en casi cualquier filósofo, me habría sentido igualmente, me habría comprometido igualmente. Porque si uno ahonda, claro, se fueron dando circunstancias que me llevaron a que pasaron unas cuantas décadas en un solo tema, y bueno, pero si hubiera pasado esas tantas décadas en Platón o en Aristóteles o en Spinoza, seguro que habría pasado el mismo compromiso y estaría basado, habría acampado allí en lugar de acampar en Kant. ¿Le parece que es causal que después de tantos años siga incidiendo en ese filósofo? Y ahora ya yo sé hasta lo que sueña Imán. Una de las pesadillas que tenía era que se presentaba en una fiesta o una reunión en lugar de ponerse la peluca, en aquel tiempo usaban peluca, se ponía el gorro de dormir. Una de las pesadillas de Kant. O sea, a esta altura ya somos como hermanos. ¿Tenías una pregunta? Sí, mi pregunta era si consideramos la filosofía como una actividad argumentativa, ¿qué papel jugaría la lógica? O sea, los límites que tendría la lógica, si existe algún límite o la opinión que tiene usted acerca de los límites de la lógica, si consideramos la filosofía como una actividad argumentativa. Se me ocurre, no sé si entiendo bien la pregunta, pero usted me pregunta sobre los límites de la lógica. Creo que podría contestar, dar tres respuestas que no se excluyen mutuamente. Uno de los límites de la lógica es que la lógica es formal. Esta es la respuesta kantiana, ¿no? La lógica es formal y vacía y tiene que tener un complemento exterior a ella, que es la realidad. Kant dice la sensibilidad, bueno, pero lo dado en la realidad, las cosas. La máquina de la lógica es una maquinaria que funciona muy bien, pero es una maquinaria que necesita materia para ejercer su actividad. Ese sería uno de los límites de la lógica. Otro de los límites de la lógica, un poco más raro y difícil de explicar, sería el de Pascal. La lógica, como la veía Pascal, era la lógica geométrica, la razón cartesiana. Y Pascal dice, está muy bien la razón cartesiana, la razón, perdonen que me cite a mí mismo en cosas que dije alguna vez, pero la razón me enseña, la razón geométrica me enseña a abarcar el universo entero. Yo sé exactamente, entonces la ciencia se va desarrollando y me muestra cómo son los planetas y las galaxias y qué sé yo. Pero a mí me pasa algo, dice Pascal, está muy bien, yo lo domino, el universo entero, gracias a la geometría, pero el silencio, esta cita de Pascal, el silencio de los espacios infinitos, el silencio eterno del espacio infinito, me llena de terror. Y esa dimensión del terror, del yo puesto frente a eso, esa no la abarca la lógica geométrica cartesiana. Por eso Pascal desarrolla
el espíritu de sutileza, que lo contrapone al espíritu de geometría, ¿no? El espíritu de geometría progresa o trabaja de acuerdo con una lógica similar a la matemática, y el espíritu de sutileza trata de abarcar también esas otras cosas que no las abarca el de geometría. Y una tercera respuesta, también complementaria, sería: está muy bien la lógica y nos permite abarcar mucho del universo, pero tiene un límite en el reconocimiento de que no sé qué más hay. También es una respuesta kantiana, ¿no? Kant dice: tenemos estas estructuras lógicas, la tabla de los juicios, la tabla de las categorías, es un mapa general de lo que la lógica es capaz, pero no sabemos ni siquiera por qué tenemos justo esa tabla de las categorías y esa tabla de los juicios. Y quién sabe si Dios en sus juegos nos produjo también otras que ni siquiera sospechamos. Y ahí habría un límite de la lógica, y un límite que nos toca muy de cerca, porque si bien no sospechamos que hay del otro lado de ese límite, sin embargo bien podemos reconocer: hay un límite, llegamos hasta aquí. Como decía Pirandello, estoy citándome, como decía Pirandello, es así si les parece. Pero no podemos decir es así y se acabó. Y ese es el límite de la lógica también. Yo quería hacer una pregunta acerca de un momento de su conferencia en el que comentó que para usted la filosofía debe entenderse no como expresión, quiero que con esto quería decir como expresión de una ideología de un autor, sino como construcción. A mí me resulta un poco difícil comprender cómo eso encaja bien o cuadra bien con la metáfora que emplea varias veces de la filosofía o de la investigación filosófica como la búsqueda de un tesoro. Porque esa metáfora me hacía pensar más bien que lo que estaban haciendo era buscar algo que ya estaba dado y en todo caso expresarlo, explicarlo, describirlo, comentarlo. Sí, creo que usé una vez más las palabras sin suficiente cuidado. Cuando decía expresión, quería decir expresión subjetiva. Yo no quiero hacer filosofía para mostrarles qué inteligente que soy y qué ideas raras que tengo yo. Pero sí tendría que cuidar mucho la expresión en el sentido de la construcción de mi plano del tesoro, para que el que busca el tesoro encontrar el tesoro. No tienes, cuando yo decía la expresión no importa y lo que importa es la construcción, quería decir algo así como la construcción exacta, el dibujo preciso y minucioso del plano, porque no importa que sea yo el que lo dibujé, no importa que al ir a dibujar el plano se note realmente salga yo al protagonismo, lo que les importa es que el plano esté muy bien construido para que aquel que tiene el plano en la mano sea capaz de llegar al tesoro. ¿Puedo hacer otra pregunta más? No sé por qué Claudia lo que decide. Otra cosa que también me resultó realmente interesante y un poco difícil de comprender en su exposición sobre la filosofía es la referencia que hizo constantemente a elementos del arte, o sea, a la producción artística. Me parece que una parte de su argumentación fue trazar un paralelo entre la producción artística y la producción filosófica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas formas de...? Porque, no sé, me dio la sensación de que en algún momento, sobre todo cuando usted citó el poema de Rilke y luego explicó por qué servía para comprender en qué consiste esa filosofía, me dio la sensación de que su argumento apuntaba a considerar una cierta idea de genio filosófico en el fundamento de la producción filosófica. Yo le quería preguntar qué diferencia hay para usted entre hacer filosofía y hacer arte. En realidad no sé bien responder a esa pregunta, pero tampoco la sabían muchos otros antes. Yo, por ejemplo, Parménides escribe un poema, Lucrecio escribe un poema, Hume dice: lo que yo quería hacer en mi vida cuando me fui a Francia a brillar en la corte y a trabajar era hacer algo en el mundo de las letras.
hay mentalidades que escriben el poema desatendiendo un poco al aspecto científico de verdad del poema, y hay mentalidades que no, pero en el fondo me parece que es muy borroso el límite, muy borroso el límite. No sé decir cuál es. Por supuesto en casos extremos sí, ¿no? Garcilaso es poeta 100%, y sin embargo más o menos, ¿no? Yo me acuerdo que, no Garcilaso, pero otros autores de sonetos que no se expresaron, jamás, tanto no se expresaron que quedaron anónimos y no se sabe quiénes son, que son los hermanos Argensola, Bartolomé y Lupercio Leonardo y Bartolomé Leonardo de Argensola. Los sonetos son preciosos y nadie sabe de quién de los dos son, porque no buscaron expresarse, buscaron escribir un soneto que funcionara como soneto. Y yo no sé si alguno de ustedes habrá estado en aquel curso, uno de los cursos de Moderno lo empezamos con un soneto de los hermanos Argensola, que parecía ser un soneto de amor, y después resultaba que era un soneto que incluía la filosofía moderna entera. Y cuando el hombre, no se los voy a comentar entero, decía que aquel blanco y carmín de doña Elvira no tiene de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero, ¿no? O sea, la chica se maquillaba tanto que al final era una falsedad, era muy linda o estaba enamorada, pero después terminaba diciendo, bueno, pero yo estoy igual enamorado de la chica, y decía esto, ¿no? No es para asombrarse mucho que yo esté tan enamorado y tan perdido de amor, que mucho que yo perdido ande tras un engaño tal, pues que sabemos que nos engaña igual naturaleza, pues ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul, y es menos grande por no ser realidad tanta belleza. Así terminaba el soneto, ¿no? Y estaba diciendo, aquel cielo azul que todos vemos no es cielo, ya vino Bruno y lo quemaron por eso, porque dijo, miren, las cúpulas que ponía Aristóteles para cerrar el universo no eran, y el azul del cielo no es, porque ya vinieron otros y dijeron que las cualidades secundarias y las cualidades primarias, y lo que yo veo azul no es más que un movimiento matemático de partículas geométricas, tampoco es azul, ¿no? O sea, estaba diciendo en el poema, en un poema lindísimo, estaba diciendo la filosofía moderna, por lo menos la filosofía del Renacimiento, ¿no? Así que el límite, no lo sé, es medio difuso, por lo menos para mí. Varios, vamos así. ¿Cómo? ¿Voy yo? Empezamos por acá, dale. Bueno. Yo tengo una duda. Hay algo que recién ahora me doy cuenta, quizás me parece que es interesante preguntarle. Usted habla de la pluralidad del sistema filosófico, usted habla de puntos de vista únicos, que de cierta manera tienen una cierta autonomía y una cierta... se dan una importancia a sí mismos, en cierto punto. Yo quería preguntar, ¿hay algo de la actividad filosófica que a usted le parezca que tenga que ver con huida? Con huida. Con escape. Usted, por ejemplo, decía yo, pensé, dijo, por ejemplo, la parte práctica de Kant, yo no quiero saber Kant. No es que no quiera saber. Usé mal, ahora usé yo mal. Palabras. Yo, respecto a la filosofía práctica de Kant, yo me quedo con la parte teórica, respecto a la parte práctica, prefiero no involucrarme demasiado. Pienso porque usted ponía énfasis en ese genio, en ese poema de Rilke, ese carácter, por una parte construir un mapa, como usted habla de la tarea del profesor y la tarea de aquel que estudia, y por otra parte de que está tocado por la varita del filósofo y ponía énfasis en ese aspecto de esa inspiración. Pero por otra parte yo pregunto, ¿no hay para usted también, pienso únicamente en ese punto que usted mencionó, me hizo centrar esta pregunta, ¿no hay en cierta manera huida, por decirlo de cierta manera? Seguramente, o sea, los aspectos psicológicos de la tarea filosófica, ¿por qué yo personalmente no hice más filosofía? Son aspectos psicológicos que los resolverá algún psicoanalista o qué sé yo, ¿no? O no, por ahí no son tan grandes y quedan ahí. Admito, yo como cualquiera tengo huidas, preferencias, enamoramientos y aversiones, incomprensión. Perdón, no quería que la pregunta resulte personal. Hablo respecto si usted lo quiere involucrar de cierta manera en la actividad o el quehacer filosófico, al margen del toque de varita, por decirlo de cierta manera, o en relación misma al toque de varita. No sé si se comprende. No termino de entender. ¿Al margen o en relación con?
fue una especie de dar a elegir, supongo. Usted me está preguntando si uno cuando hace filosofía no queda implicado y enredado en ese trabajo y se queda ahí y después no puede salir. Es un aspecto, yo quisiera plantear la pregunta de muchas maneras, porque no se me ocurre una sola manera de plantearla. Ese es un aspecto, por ejemplo. Bien. No creo. Creo que si uno se queda enredado y no puede salir es porque estaba en uno meterse en eso, y también ahí hay una especie de condicionamiento psicológico, histórico, personal, biográfico, que hace que uno, nadie le impide decir voy a hacer cosas mucho más razonables. Seguro que mi abuela se habría puesto muy contenta si le hubiera dicho ya está de filosofía y me voy a hacer ciencias económicas, qué sé yo, ¿no? Nadie se lo impide. Si se queda es hasta cierto punto por total libertad. Después ya no, después, bueno, una vez que consiguió trabajo de eso, le conviene más quedarse ahí, hay factores pragmáticos, qué sé yo, pero básicamente sí, se queda enredado, pero se queda enredado porque estaba en uno mismo quedarse ahí. Se asentó en esa isla porque le gustó más que otra isla. Sí. Sí, con respecto al, volviendo al tema de la pretensión de universalidad de la filosofía y de la contemplación del cielo estrellado que lo maravilla a uno, lo impacta, lo relaciono también, lo pienso más tal vez con respecto a esta época, que tal vez esa pretensión de universalidad, de explicar todas las cosas en el sentido común, tal vez lo tienen las ciencias, como dijo el compañero, tal vez la matemática, por ejemplo. Entonces, esta cuestión de observar el cielo estrellado, esta metáfora, digamos, pienso que tal vez también se podría dar en cualquier disciplina a la que uno se entregue. O sea, si uno hubiera estudiado matemática, física, así, ciencias grandes, abarcativas, también sería una contemplación maravillosa, también lo cambiaría uno, también hablaría desde ese lugar. Seguro. Y mi pregunta es, que igual anticipo, siendo que estamos en una habitación con todos estudiantes y graduados de filosofía, si vos pensás que la filosofía tiene algún lugar privilegiado en esa contemplación. Sí, pero creo que aquí de nuevo tendría que reconocer un fallo en mi propia precisión cuando me expresé. Cuando hablaba de la pretensión de universalidad, yo no quería decir una universalidad que fuera el abarcarlo todo, sino quería decir una universalidad que fuera no en el sentido de abarcarlo, sino de ser una verdad irrecusable, que no se pudiera objetarla, que no se pudiera oponer la objeción de bueno, eso vale solamente dentro de cierta cultura o de ciertos límites. Incluso podríamos decir, eso vale solamente desde el punto de vista humano y es antropocéntrico y entonces no es una verdad propiamente universal. En ese sentido usaba yo la expresión universal. No quería decir universal en el sentido de la pretensión de explicarlo todo, sino quería decirlo en el sentido de explicar, aunque fuera una mínima frase, esas dos palabras cartesianas, cogito sum, eso es toda la universalidad que pude lograr por ahora, dice Descartes, y estoy contento, aunque no fuera más que eso. Claro, creo que igual se puede reformular entonces la pregunta. Creo que también, por ejemplo, la matemática se ufana de obtener certezas y como que está esta cuestión, esta famosa soberbia del filósofo, de la filosofía, que vendría a ser, no bueno, pero lo que vos ves es una parte o está contenido dentro de algo más grande. En ese sentido, en esa relación. Eso no es soberbia del filósofo, al revés, es la humildad de Sócrates que dice: reconozco en primer lugar mi ignorancia, aunque fuera un matemático grandísimo, reconozco que hay, qué sé yo, no sé lo que hay después de la muerte.
el matemático podrá decir, y ahí viene la soberbia, el matemático, mire, no hay nada, lo único que vale es lo que está, es lo que es matematizable. Esa sería una ignorancia del límite, y ahí es donde la filosofía dice, no, reconozcamos un poco humildemente los límites de la mente matemática también. ¿No? Sí. Hablamos al principio de la soledad del filósofo y de la angustia que le causaba, y que una de las maneras de enfrentarse a eso era la posibilidad de subirse a los hombros de los gigantes de la historia de la filosofía. Por otro lado, me pregunto qué papel le queda al diálogo oral con un otro filósofo particular, individual, personal, que puede tener una posición contraria a la propia, sincrónicamente, pero que a su vez tiene esa misma pretensión de universalidad que nosotros, que sería valorable, ¿no? Entonces, ¿cómo jugaría el otro en la sincronía? Que me parece que en la conferencia se habló más diacrónicamente y se hizo hincapié en la posibilidad del progreso en filosofía. Pero y eso. yo creo que mire, hagamos un experimento que puede fallar, ¿no? Pero no será, digo como experimento, una cuestión de buenas maneras. El otro me dice lo contrario de lo que yo pienso y no voy a ir a tropezar. Voy a pensar que es por lo menos tan inteligente como yo. Por lo menos. Y eso ni siquiera es necesario hacer filosofía, es una cuestión de buenas maneras de empezar por ahí. Pero después también entra eso en una dimensión filosófica y me dice, claro, no sé, yo también puedo ser instruido por el otro en algún aspecto que yo no vi. En realidad eso pasa todo el tiempo. Por eso en el grupo de estudios kantianos que tenemos, discutimos a veces los escritos que mandamos, artículos, entre todos, porque siempre hay alguno que vio alguna cosa que yo no vi cuando hacía mi artículo que yo creía que era de premio Nobel y resulta que no. Y gracias a eso puedo corregirlo antes de mandarlo a la revista para que me lo rechacen. ¿Verdad? Así que es una cuestión que es casi común, de costumbre, esta confrontación. ¿Tenían una pregunta? Sí, usted hizo mucho hincapié en la intención o pretensión de universalidad de los discursos filosóficos, ¿no? La pregunta es, ¿qué piensa usted respecto de la actitud de aquellos discursos que pretenden ser filosóficos pero que a su vez niegan la pretensión de universalidad de sí mismos? ¿Entiende? Estoy pensando en Derrida, por ejemplo, o en ciertos autores que niegan que su propio discurso filosófico, entre comillas, pretenda universalidad. Si son tan honestos como para decir, miren, es así si les parece, esto es lo que yo veo y podrá ser corregido por otros, en realidad eso es universal y están haciendo filosofía. Si lo que quieren hacer es, miren, todo esto no servía para nada y estoy sumamente decepcionado de la... están haciendo una filosofía escéptica, no sé si pasada un poco de moda, pero en el fondo es una filosofía también. ¿Es filosofía? ¿No? Pienso que sí. También ahí hay que ver, cada uno tiene su preferencia también, ¿no? Para mí Derrida es incomprensible, no puedo, pero es porque mi mente ya a esta altura está muy formada en la modernidad. Sí. Aprovecho para hacer una pregunta, sí. Volviendo a nuestra perspectiva más individual, ¿qué cambió del estudio de la filosofía moderna desde que usted entró a la facultad hasta ahora? Hasta ahora no lo sé, pues ya... ¿Qué cambió? ¿Es la misma filosofía moderna con la que usted estudió? ¿A esta que instaló usted en los últimos años?
No lo sé, no estoy muy seguro. En Alemania no había filosofía moderna, había, pero no se estudiaba como hicimos acá. El profesor que tenía un contrato con la universidad para enseñar filosofía moderna tenía la obligación de dar una vez por año o 2 veces por año, no sé, algún seminario sobre filosofía moderna. Entonces daban, por ejemplo, tal libro, no sé, el Tratado de Jung, y eso era todo. Los estudiantes eran los que tenían la responsabilidad de ir a leer un manual de historia de la filosofía y hacerse el panorama completo. O sea, no existía esto que pusimos acá. Yo entré justo cuando se terminó el proceso militar, entonces no, había que hacer todo de nuevo y me llamaron por teléfono y me dijeron haga un programa. Y bueno, yo hice un programa histórico, tomé el libro de Überbeck, que es la historia de la filosofía más clásica, ¿no? Y de ahí saqué un programa que iba de un filósofo a otro. Al principio era una cosa que no sirve de mucho, que era como pasar diapositivas. Terminamos vimos ahora Descartes, pasamos a el siguiente, tac, y así, ¿no? Al principio era así, después me fui dando cuenta de que había una línea interna que era muy, fortísima, muy grande, ¿no? Entonces fui armando una especie de concatenación de los sistemas. Al principio daba algo de 14 autores en 28 clases, o sea, dos clases por autor, que terminaba realmente de hospital al final del cuatrimestre. Después fui reduciendo hasta los 5 autores que daban, no sé qué pasará ahora, ¿no? Yo daba 5 autores que me parecía que más o menos marcaban hitos y que no se podían entender sino con el auxilio de un profesor. Lo demás me parecía que sí, pero Descartes, Spinoza, Hume, Leibniz, Kant, era mejor que hubiera algún vaquiano que supiera acomodar. Pero no es comparable para nada con lo que yo tenía. Yo les recomendaba a los alumnos, cuando yo dictaba, lean un manual, agarren un manual de filosofía moderna y lean, porque yo no les voy a decir que Voltaire, por ejemplo, es un filósofo de la modernidad, o que Berkeley es un filósofo, porque no me da el tiempo. Inténse por el manual de esas cosas. Y entonces podemos profundizar un poquito en lo que trabajamos nosotros. Después los que están ahora fueron los que eran adjuntos de la cátedra, y supongo que siguen bastante el mismo esquema historicista, enciclopedista que yo puse, pero yo lo puse un poco realmente por manotazo de ahogado, porque realmente me llamaron por teléfono el que iba a ser el titular, y me llamó y me dijo, vea, yo no, prepare usted el programa rápido, y después. Esa es toda la justificación que puede dar por cómo se encarriló después la cosa. ¿Está Nadia? Yo nada más para saber su opinión, porque sé que sobre este tema hay mucho escrito, pero ¿usted cree que un discurso que parte de la fe en Dios, por ejemplo, es un discurso filosófico? O sea, un discurso acerca de Dios que parta de la fe. Porque se mencionó a Bernardo, pero después se estuvo yendo de arriba a filosofía antigua y mucho filosofía moderna, Pero usted me está diciendo un discurso acerca de Dios que se base en la fe, o que incluya la fe, un discurso acerca de Dios que hable de Dios, que lo incluya como una pieza central del sistema, o que sea el discurso de una religión concreta histórica. No de una religión. Yo creo que hay filósofos que filosofan acerca de Dios. Digamos. Sí, seguro. Claro, bueno, pero ¿por qué? Justamente, si parten de la fe en Dios, la creencia en Dios, pero a partir de la fe. No sé si es del todo exacto esto, porque hay filósofos que filosofan acerca de Dios. Prácticamente todos lo hacen, y en la modernidad todos lo hacen. Pero no creo que basen en la fe personal su filosofía, ni siquiera Leibniz. Cuando Leibniz empieza el discurso de metafísica parece que estuviera hablando un teólogo, ¿no? Dios es el ser más maravilloso y perfecto, qué sé yo, pero en realidad lo que hace es expresar con términos teológicos verdades más bien de tipo lógico-metafísico. Lo que pasa, me parece a mí, es que Dios es una pieza del sistema, de cualquier sistema, que no puede dejarse de lado. Incluso de un sistema que culminara en el ateísmo, si hubiera,
incluso un sistema así tendría que tomar en cuenta el concepto de Dios, examinarlo, desarrollarlo. Incluso a veces en algunos filósofos de la modernidad el concepto de Dios parece un elemento, una pieza de la maquinaria sumamente útil, aunque no se lo emplee con fe. Claro, o sea, Dios como algo inalcanzable, por ejemplo, infinito, actual. Está bien, quizás yo sí estoy preguntando específicamente por el Dios cristiano, aquellos filósofos que, digamos, ponen la fe antes que la razón. Pero bueno. Creo que, para caminar no sé si ayuda, pero vos te referís al hecho de que antes Mario mencionaba el problema de por qué partir de presupuestos y la crítica del presupuesto tiene que ver con eso, digamos. Partir, no una crítica total del presupuesto, sino agarrar una... Yo en realidad estaba pensando acerca del objeto de la filosofía, pero parece que el objeto de la filosofía es lo inalcanzable, el alentino. Sí. Entonces, sea el Dios cristiano, sea el Dios de los modernos. Yo creo que sí, que esto está muy bien, ¿no? Los modernos se inclinan casi siempre al deísmo, o sea, de suponer un Dios incognoscible que pone en marcha el universo y después... Pero también hay teístas cristianos, ¿sabe la diferencia esa de deísmo y teísmo? ¿No? Hay teístas cristianos y filósofos, digo, teístas, que ponen a un Dios con el que hay cierta comunicación de tipo religioso. No creo que invalide eso en la filosofía. Sí me parece que, sin embargo, en el programa de los modernos, por lo menos, no sé si en el de los medievales me parece que menos, pero en el de los modernos hay una voluntad muy fija, muy firme de empezar verdaderamente sin supuesto. Y que si después se incluye a Dios en el sistema, como lo hacen casi todos, es un momento posterior. Primero se empezó por otro lado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya lo tuvimos mucho tiempo. Yo encantado de este diálogo tan agradable y tan enriquecedor que hemos tenido. Para mí enriquecedor, no sé si para todos. Muchísimas gracias, Mario. Yo agradezco.